cadena Conurbana de comunicación y cultura. Bueno, para hablar de trabajo, vos sabés que estamos en estos últimos días atravesando diferentes aristas y en particular, bueno, la semana también viene bastante movida con movilizaciones también del mundo de los gremios y el trabajo. Vamos a sumar una voz, la de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Nicolás Caropresi es integrante de la mesa ejecutiva de la UTEP y lo tenemos en línea, le agradecemos los minutos de charla. Aquí Pablo Martínez de Radio Aijuna para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. Bueno, Nicolás, en primera instancia queríamos hacer un breve balance de lo que fue la participación, en este caso, de la CGT, que incluyó a la UTEP en el Congreso de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Es la primera vez que participan representantes de la economía popular? Sí, es la primera vez que participan oficialmente, porque ya en el año 2015, donde se dio inicio al debate de la informalidad en el trabajo, había participado una compañera nuestra, la que lleva adelante algunos de los espacios de cuidado de la primera infancia en Fiorito. Uh-huh. Pero esa participación había sido invitada por una ONG sin derecho a voz ni voto, más como una observadora, digamos. Uh-huh. La novedad es que, como bien dijiste vos, por primera vez fuimos parte de la delegación oficial de los trabajadores y trabajadoras, gracias al vínculo que se viene construyendo con sectores de la CGT, que es un vínculo que implica un esfuerzo, sobre todo en algunos dirigentes del empleo formal, de entender un poco la nueva realidad del mundo del trabajo y en ese sentido darle representación gremial a un sector que es medio impensado y que la verdad que en toda la conferencia de la IT fue una novedad bastante bien vista, tanto el proceso de sindicalización de los trabajadores de la economía popular o economía informal, como le dicen ellos, y sobre todo esa construcción de alianza con los trabajadores de la economía formal o del empleo formal. Entonces, eso te quería preguntar, si en realidad otros países también habían tenido esa particularidad, habían tenido algunas agrupaciones gremiales de esta característica. Mira, lo único que vi similar fue Perú, que tenía una participación así, aunque las características de la organización es justo de las trabajadoras domésticas. En Perú tiene más características de ONG que organización gremial. Claro. Pero bueno, también a través de ese vínculo fueron invitadas por lo que sería la CUT peruana, digamos, ¿no? La Central Sindical Peruana. ¿Qué pudo decir la UTEP allí en la OIT? Mirá, centralmente nosotros participamos de había 3 debates al mismo tiempo. Uno es el de economía de plataformas, que es por primera vez que se realiza en la OIT. Otro de riesgos biológicos en el trabajo y otro de transición a la economía formal. La UTEP sobre todo participó del debate de transición a la economía formal y haciendo eje en la economía informal o economía popular, como decimos nosotros. Uh-huh. El diagnóstico general de la OIT es que 6 de cada 10 trabajadores en el mundo están en la informalidad. De esos 6, 5 trabajan en la economía informal y uno es empleo falsificado, digamos, ¿no? Claro. O un patrón no pagando derechos. Uh-huh. Logramos, en articulación con otras ONG y otras organizaciones del sector, hacer un planteo constante, sobre todo en la discusión entre los trabajadores. Esto funciona con comisiones, se reúnen los trabajadores y después tenés plenaria abierta todos los días donde se junta trabajadores, estados y empresarios. Entonces, en la primera parte del debate vos tenés que construir alguna línea de intervención para el sector trabajador y después eso se pone en el debate plenario y logramos que haya varias líneas, sobre todo con lo que tiene que ver el derecho a la asignación, a la sindicalización, el derecho a la seguridad social, el rol del Estado en garantizar la seguridad social de esos trabajadores y esas trabajadoras, y después una fuerte discusión que logramos que quede plasmado en el documento, que es una recomendación en continuidad con una resolución que tuvo la OIT hace 10 años atrás, que profundiza más el ala de cómo laburamos sobre la economía informal y sacando el eje de la productividad, porque el debate hegemónico alrededor de este tema sobre todo estaba en que
lo que había que hacer era mejorar la productividad del trabajo, Claro. tanto en la informalidad como en la formalidad, y que eso iba a generar más fuente de ingreso. Nuestro planteo central era que la realidad, por lo menos de los 10 años transcurridos desde que inició este debate hasta el presente, es que la productividad del trabajo efectivamente aumentó a costa de los puestos de trabajo, y eso hace que crezcan los números de la economía informal, que en Argentina están más parecidos al promedio del mundo, es decir, 6 de cada 10 trabajadores están en la informalidad, y después tenés lugares como zonas de África y Asia, donde el 90% es economía informal, y después tenés lugares del mundo desarrollado, donde esos números están entre el 10, 15, 20%. Entonces, yo creo que en términos de recomendaciones, de respaldo para las organizaciones de este tipo, en términos de la discusión con el Estado y el sector privado, hemos dejado algunos buenos mojones que sirven para cargar en la mochila de las discusiones de hacia dónde llevar esta discusión, que algunos creen que el problema es solo argentino, es un problema mundial. Lo que sí era novedad argentina, y lamentablemente lo digo en pasado, Claro. es muchas de las políticas que habíamos logrado construir, que iban muy en consonancia con la vieja resolución de 2015, la 204, como le llaman ahí en la OIT, con respecto a garantizar derechos para los trabajadores de la economía informal. Todo eso que lo fuimos conquistando a través de la ACT, la UTEB, la unidad con la CGT, bueno, este gobierno lo borró de un plumazo y va a ser parte de lo que tengamos que reconstruir. Y en ese reconstruir hemos dejado más o menos planteada una hoja de ruta a escala internacional para que el planteo no parezca demasiado localista o peronista, o como quieran llamarle quienes discuten esos derechos en Argentina, ¿no? Está claro, y parece también un debate que quedó plasmado para contrarrestar de alguna manera algo que va en detrimento de la organización de los trabajadores, y que uno imagina que incluso la economía popular en un contexto como el actual va a cumplir un rol preponderante. Esto de levantar más que al caído, al que queda a un costado del camino, ¿no? Exactamente, yo creo que lo estamos viendo ahora, incluso sin la posibilidad de abrazar como abrazaba la economía popular organizada a los compañeros y las compañeras que venían a buscar un salvavidas, un flotador para no hundirse en el descarte, digamos. Muchos compañeros y compañeras que están perdiendo su puesto de trabajo en este momento se acercan de alguna manera a la organización popular a buscar eso, como te digo, algún punto de flotación. Entonces creo que sí vamos a tener una tarea titánica en esa reconstrucción, y creo que ahí lo mejor que podemos hacer es que esa discusión sea lo más clara y pública posible para que no se ponga en cuestión, como te digo, un montón de derechos que habíamos conquistado que hacían a Argentina ejemplo en el mundo al respecto de esas políticas. Que se podían mejorar, sí, y bueno, discutamos cómo las mejoramos, qué cambiamos, qué modificamos, pero tenemos que seguir pensando en cómo urbanizamos los barrios populares, tenemos que seguir pensando en cómo defendemos al trabajador de las cooperativas de cartoneros y cartoneras, tenemos que seguir pensando en cómo organizamos la feria de las vendedoras ambulantes, cómo seguimos organizando las cooperativas, los centros sociocomunitarios, que son el sostén de la comunidad, que cuando eso falla, como está pasando ahora por intención concreta del gobierno nacional, lo que avanza es la mafia, el delito y sobre todo el narcotráfico, que genera un nuevo mapa político en los márgenes de la sociedad o en las zonas invisibilizadas de nuestra sociedad, como son las villas y los asentamientos, donde hay un nuevo poder que empieza a tomar características políticas que está más asociado a la muerte, al envenenamiento y a la delincuencia en general, ¿no? Nicolás, te quería consultar por un anuncio que hizo el gobierno recientemente, que tiene que ver con nuevos préstamos, y en este caso por un volumen de dinero importantísimo, 300 millones de dólares, para políticas alimentarias. ¿Qué lectura están haciendo también de esa situación, ¿no? Porque estamos hablando de un nuevo endeudamiento para la política alimentaria, que sabemos que es muy importante, que sabemos que no solo la abandonó, sino que la ajustó este gobierno, y ahora está saliendo a pedir plata específicamente para eso. ¿Qué lectura se hace de esa situación? Mira, la otra vez que había fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, usaron los fondos que tenían que haber sido destinados para
políticas sociales, de acompañamiento social y de contención social, lo terminaron utilizando para las discusiones de los bonos y para mantener el superávit fiscal y qué sé yo. Entonces, a veces creo que esos anuncios son más el poncho que le ponen a la guita que están rascando de donde sea para mantener un modelo que no se sostiene si no es por la falopa del préstamo. Entonces, yo no veo ninguna política que vaya a ser fortalecida en ese sentido, porque no están llevando adelante ninguna política de acompañamiento en ese sentido, salvo, y lo digo para que después no vengan a decirme mandril, pero lo que es la tarjeta alimentaria asignación universal por hijo, que ha venido aumentando casi en consonancia con la inflación y la devaluación, aunque ya hace unos 6 meses viene perdiendo 2 o 3 puntos alrededor del aumento de precios, pero bueno, que desde mi punto de vista ya con el gobierno anterior y con el anterior y con el anterior, no es ni una curita frente al caos y la destrucción que se está produciendo en este momento. O sea, en el sector privado ya hablamos que se perdieron más de 150.000 puestos de trabajo, más los 60.000 que prendieron fuego del sector estatal, más que lo que produce cada trabajador por cuenta propia, como es en la economía popular, el precio del cartón, la venta de mercadería en ferias o en espacios de venta ambulante, qué sé yo, se vende menos, te pagan menos, el valor ha bajado por la importación de los materiales reciclables de otro país. Entonces, yo lo que veo es que la promesa de la inflación acercándose a 0 o a 1, o en esa discusión de 1, 2, 3, qué sé yo, no es que están solucionando un problema, sino que están pisándole la cabeza a los trabajadores y a las trabajadoras, y esto quiere decir la posibilidad de renunciar a comer 4 veces diarias a costa de una mentira como es esta falsa solución a la inflación, digamos. O sea, está solucionado mientras la economía no esté funcionando. Si la rueda se vuelve a mover, la inflación se va por las nubes, y ni hablar de los costos de lo que son los primeros días del mes para cualquier trabajador y trabajadora, que eso sí se han modificado y se modifican mes a mes, y es una inflación que no se mide de manera tan precisa como la otra, que es el alquiler, los servicios, el transporte, el celular, la internet, lo que es los gastos de los primeros 15 días del mes, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que hoy está el problema más grande de los argentinos, es que no hay plata para pagar el alquiler y todas esas cuestiones, entonces después lo que te queda para la comida es prácticamente nada. Por eso pasa que hay muchos trabajadores con empleo formal que muchas veces van a retirar un tupper de comida en las ollas que todavía están funcionando. Nicolás, ¿moviliza la UTEP el próximo miércoles? Sí, movilizamos junto con varios gremios de la CAT y otros gremios de la CGT. Vamos a ir hacia el Ministerio de Modernización con un planteo amplio, que es la discusión que estamos teniendo todos, que no hay trabajo, no hay industria, no hay ingresos, no hay forma de mantener esta forma de vida, y vemos en el Ministerio de Regularización, o como se llame, el de Sturzenegger, la principal causa de estos males o la principal política que ellos fogonean, que tiene que ver con cómo vamos dejando a nuestro pueblo a merced de los intereses mezquinos de un mercado cada vez más volátil, digamos, ¿no? Porque tampoco es que en el mercado uno vea un orden o un hacia dónde o una luz al final del túnel, como le gusta decir ellos, sino que todo se viene viendo cada vez más oscuro, y sobre todo en Argentina, donde el único mercado que se está fortaleciendo y al que está apostando la condición del Estado Nacional es el mercado financiero, que ese no genera ni puestos de trabajo, ni riqueza, ni nada que favorezca a la grande masa de nuestro pueblo, digamos. Nicolás, la última, año electoral, preguntarte si la herramienta electoral va a ser importante para este 2025, en última instancia también para acompañar muchos de los reclamos que se están llevando a cabo. Mira, yo creo que estas elecciones lo primero que tienen que definir es la composición del Congreso de la Nación Argentina. Muchos de los que están ocupando esas bancas han traicionado a su votante, lo han traicionado de manera directa.
o por los intereses de los gobernadores, o por intereses más propios, o por un sobrecito, como queramos decirle. Creo que ahí hay un importante punto a tener en cuenta en cuáles sean los resultados de esta elección. Entonces, creo que sí es importante, creo que es importante debilitar políticamente un gobierno que está enceguecido en un plan que solo contempla números en una planilla de Excel y no contempla para nada la vida de los habitantes del suelo argentino. Entonces creo que la herramienta electoral en este caso es importantísima. Nosotros, por lo pronto, tenemos que seguir construyendo organización popular, gremialidad y mantener la unidad productiva funcionando, pero creemos y estamos atentos siguiendo a las discusiones que el campo de la política electoral está llevando adelante. La veo difícil, complicada, siento que frente a un enemigo tan obvio cuesta discutir más en términos programáticos, se discute más los nombres, las caras, los apellidos y no tanto la consistencia de todo eso, y creo que eso es una discusión importante que hay que tener de cara a nuestro pueblo, sobre todo tratando de hacernos comprender, ¿no? Quienes tenemos el rol de representar y quienes tienen el rol de ser representados, también de expresar cuáles son los intereses que necesitan ser representados, para empezar a pensar en una salida hacia adelante de esto. Como siempre, te agradecemos los minutos de charla. Queda canal abierto para seguir dialogando en otro momento. Muchas gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Hasta luego. Nicolás Caropresi, lo escuchaste aquí, integrante de la mesa ejecutiva de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.